Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saludamos siempre en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, agradeciéndole a Él siempre su bondad tan grande, su bondad infinita, todas sus bondades de este día para con nosotros. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor. Así de que, como siempre, desde aquí de la Iglesia Evangélica Getsemaní, en la ciudad de Rancho Cucamonga, California, les saludamos en el amor de Cristo, juntamente con mi hermano Edwin, que ya está acá para hacer este trabajo que Dios nos ha encomendado. Y lo hacemos con todo gusto, con alegría, con todo nuestro corazón, con agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Y en esta ocasión vamos a tomar de las Santas Escrituras el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer en el verso 31, 32 y 33. Y dice así en el nombre del Señor Jesús esta palabra que tomamos de las Santas Escrituras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Le damos gracias a Dios por su palabra, que es la verdad. Hemos tomado esta escritura porque queremos hablar de Cristo, y lo que queremos hablar de nuestro Señor en esta ocasión, porque eso es lo que representa y eso es lo que hará en ese día cuando se siente como juez para juzgar a las naciones. Por eso dice el juicio de las naciones. Y cuando alguien es llevado a juicio, es llevado a un tribunal y es presentado delante de un juez que va a dictar una sentencia o va a dar una absolución a quien hayan llevado delante de él. Entonces, ¿por qué hablamos de Cristo en esta ocasión como juez? Porque Cristo Jesús lo miramos desempeñando el trabajo, la función como sacerdote, y un sacerdote es el que llevaba delante de Dios los sacrificios, las ofrendas y la intercesión por el pueblo. Pero también miramos a Jesús en las Escrituras como rey, pero ahora en esta ocasión hablamos de Él como juez, y ya sabemos qué hace un juez, ¿verdad? Emite juicios y dicta una sentencia. Así es de que la única diferencia, que ante el tribunal de Cristo, Él no dirá culpable o inocente, porque el Señor ya sabe la vida, la conducta y las obras y lo que hizo cada ser humano sobre de esta tierra. Por eso es que dice que es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para darle cuenta a Él de lo que hicimos durante estábamos en el cuerpo, y dice sea bueno o sea malo. Así de que el gran juez todo lo sabe ya, como tal en un tribunal aquí en la tierra. Cuando se lleva a alguien para juzgarlo, van las suficientes pruebas
para emitir un juicio y una sentencia. Entonces, Dios, que conoce nuestra vida, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, las intenciones. Dice la Biblia acerca del conocimiento del Señor, que aún no está la palabra en nosotros cuando Él ya la conoce. Entonces un día el Señor se sentará en su tribunal, en el trono de gloria, y entrará en juicio contra todas las naciones. Así es de que es importante este tema, porque ahora hay tiempo, ahora que estamos con vida, ahora que tenemos todas nuestras facultades, todos nuestros sentidos, ahora que podemos decidir, ahora que podemos aceptar o podemos rechazar, es tiempo de acercarnos a nuestro Salvador Jesús, porque primero Él fue un cordero manso y humilde. Dice que no abrió su boca delante de los que lo flagelaron, lo maltrataron, lo torturaron, lo desfiguraron hasta llevarlo a la muerte. Entonces, hemos mencionado los oficios de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como rey, pero ahora en el trono o en el tribunal, ahora lo miramos sentado como juez. Y ya dijimos qué es el oficio y el trabajo de un juez. Por eso, antes de adentrarnos y ahondar en el tema, nosotros queremos animarlo a usted que todavía no es salvo, que tome una decisión, que se arrepienta de sus pecados, porque si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para eso es que murió, porque los corderos que eran ofrecidos en sacrificio en el antiguo pacto, en la ley, era para eso, para cubrir los pecados de los israelitas. Pero viniendo el Cordero de Dios, ya no cubre el pecado, sino que lo limpia con su preciosa sangre. Entonces hoy es el tiempo de acercarnos a Él, ahora que Él es sacerdote, porque dice la palabra del Señor que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aunque la sugerencia o el consejo de Dios en su palabra que Juan está dando en primera carta de Juan 2:1 es la siguiente. Él dice, estas cosas, dice, les escribo para que no pequéis, porque eso es lo ideal, eso es lo mejor. Pero él dice, y si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, o sea, para con Dios, a Jesucristo el justo. Y por eso es que antes de que el Señor o se llegue el tiempo en que Jesús se siente en ese tribunal, se siente en el trono de gloria y vengan delante de Él todas las naciones, antes de que comiencen los juicios, que comiencen las sentencias, es tiempo de acercarnos a Dios. Los que estamos caminando, consagrarnos aún más cada día, acercarnos a Dios, mejorar nuestros caminos, y aquel hermano o hermana que se ha alejado, que vuelva al Señor, y aquel que nunca ha tenido esta experiencia de salvación, con el único que puede brindarnos esa salvación, que es Cristo Jesús, es tiempo que se acerque. Todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad. El Señor está llamando, el Señor está esperando. Dice la Biblia en Lucas capítulo 13, por los versos 22 en adelante, que después que se haya cerrado la puerta o el padre de familia se haya levantado a cerrar la puerta, muchos estarán tocando, muchos querrán entrar y ya no van a poder. Por eso es que ahora es el tiempo de prepararnos.
todos nos vamos a morir. La única diferencia es, y la pregunta es, ¿cómo y en qué condiciones, en qué estado vamos a estar a la hora de partir de esta tierra para la otra vida? El que tiene a Cristo en su corazón, como dice que tenemos abogado para con el Padre, el Señor Jesús es el que va a responder por usted, por mí y por todos los que se han allegado a Dios por medio de Él. Por eso es importante este tema, despertarle la conciencia, los sentidos y la mente a la humanidad, porque nos acercamos o nos dirigimos apresurada o presurosamente a un encuentro con nuestro Dios, que ahora nosotros lo miramos distante, ahora quizás hasta lo podemos ignorar, ahora podemos decir, tengo mucho tiempo, tengo mucha vida, pero el Señor no le presta tiempo a nadie. Cuando Él decide que usted, yo, un ser humano, va a partir de esta tierra, no hay nada que pueda detener a la muerte, solamente Él. Pero cuando Él ya ha tomado una decisión y pensemos cómo estamos, en qué condiciones estamos, porque de seguro vamos a estar delante del gran Rey, vamos a estar delante del juez, vamos a estar delante del trono en el juicio de las naciones. Por eso es que tratamos de persuadirle, de animarle, de convencerlo, podríamos decir, si es que se puede usar ese término, porque Jesús en la parábola de las bodas del hijo dice que el padre le dijo a los sirvientes, vayan y fórcenlos o esfuércenlos a entrar. Entonces, hasta cierto punto es válido hacer esa presión, porque el que acepte y reciba en aquel día lo va a agradecer y se va a dar cuenta que valió la pena haber escuchado la voz de Dios por medio de sus mensajeros, que no solo somos nosotros con nuestro hermano, sino hay muchos siervos de Dios dando este grito de alarma de que Cristo viene, de que estamos próximos a estar delante de Él, y es necesario que la gente escuche el mensaje. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, y eso es lo que nos impulsa a enviarle un mensaje de salvación, de arrepentimiento, para que haya un cambio de vida, para que reciba al Señor en su vida y en su corazón y se convierta en un hijo de Dios. Así de que hoy estamos viendo a Jesús no como el Cordero de Dios, no como el sacerdote, como el rey sí, porque un rey también tenía esa autoridad o tiene esa autoridad, porque en las manos de un rey estaba toda una nación, todo un pueblo, y Él es el que decidía. ¿Por qué decimos que ahora es el tiempo? Voy a leerle Hebreos capítulo 7, creo que es el verso 25, y si no, vamos a andar ahí muy cerquitita, y esa escritura habla de lo que está haciendo el Señor Jesús hoy en día, antes de que se siente en su trono de gloria como juez para juzgar a las naciones. Entonces dice, leemos en el verso 22 de Hebreos 7:22. Fíjese, aquí Jesús es presentado como un fiador, y un fiador es el garante para que alguien que no tiene crédito, alguien que no tiene méritos, que no califica para un préstamo, para una hipoteca, ese fiador, por ese fiador puede alcanzar y puede que le den esa o le cumplan esa solicitud.
Y entonces por eso vemos a Jesús ahora como un fiador. Entonces, un fiador, cuando el que hace esa solicitud y recibe ese beneficio, ese préstamo, no paga, lo hace el fiador. Entonces justamente eso es lo que ha hecho Jesús como fiador de un nuevo y mejor pacto, pagar la deuda por nosotros. Así de que queremos decirle, amigo y hermano, que ya nuestra deuda está saldada, está pagada por el sacrificio de Cristo Jesús, como un mediador, como un fiador, como el Cordero de Dios que murió inmolado y que derramó su sangre. Ahora su deuda está pagada. Usted dirá, entonces ya soy salvo. No, ya está pagada. Solamente tiene que venir y tomar esa bendición. Pero si usted no la recibe, si usted no se acerca a Dios, usted no podrá ser salvo, porque la Biblia dice que todos los que le recibieron, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces algo se tiene que hacer, y es algo que usted y yo o los seres humanos podemos hacer, porque lo otro que no podemos hacer ya lo hizo Cristo Jesús, que es pagar nuestros pecados. Entonces dice en este verso 22, para que lleguemos al que tenemos en la lista: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Así de que estamos viendo aquí el sacerdocio eterno de Cristo Jesús versus el sacerdocio temporal de los sacerdotes, que a causa de la muerte ellos no podían seguir, no podían continuar. Pero aquí dice la Biblia que Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque es eterno, entonces Él sí sigue intercediendo. Entonces dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no se muda, no hay quien tome su oficio como lo hacían por los sacerdotes terrenales que morían a causa de cualquier situación. El tiempo se llegaba y tenía que reemplazarse por otro sumo sacerdote o por otro sacerdote. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él permanece para siempre. Entonces ese es el garante. Entonces hay garantía para aquel que busca la salvación, es segura, no será defraudado. Hay alguien que pagó y que no quedó muerto en una tumba, no quedó en la tierra, se levantó de entre los muertos y ahora lo vemos a dónde. Y dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y teniendo estas condiciones, dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces ese es el oficio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, pero hemos empezado este tema acerca de que Él como juez un día se sentará y ya no va a interceder como sacerdote, sino que va a emitir, va a pronunciar y va a dictar sentencias y juicios. Entonces por eso es importante acercarnos a Él. Vea lo que dice la palabra, qué preciosa. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así es de que nuestro Salvador Jesús vive y reina por los siglos de la eternidad. La palabra de Dios dice que su reino no tendrá fin, es reino eterno, es reino sempiterno.
Y dice la Biblia que los que se han allegado a Dios por medio de Él son los herederos de ese reino. Así es de que la invitación está abierta. Y yo quiero aclarar algo bien importante, porque aquí la Biblia solamente está presentando a un intercesor, a un mediador, a alguien que permanece para siempre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso aprovechamos decirle a usted, mi amigo, con todo respeto que usted merece, con el amor de Dios y con nuestro corazón, se lo decimos que si usted confía su alma y su salvación a un ser humano, a un sacerdote terrenal de los que hay hoy en la actualidad, usted se encontrará con un desencanto, una desilusión, con una decepción eterna y para siempre, porque fue engañado, confió en que alguien le perdonaría y con eso entraría al reino de Dios. Eso es mentira, eso es falso. El único que tiene esa autoridad y esa potestad es Jesús de Nazaret, que ahora desempeña el oficio de sacerdote intercediendo por todos los que se han allegado a Dios el Padre por medio de Él. Ahí lo dice, porque su sacerdocio no se termina, es eterno y es para siempre. Es más, la Biblia dice que Él como sumo sacerdote entró en el santuario no hecho de manos y se presentó delante de Dios, dice, por nosotros. ¡Qué bendición que alguien tan grande haya ido delante del Padre para tomar nuestro lugar y para presentarnos delante del Padre como ya hijos de Él, como ya salvos? Así de que no le gustaría a usted, que todavía no toma esta decisión, tener ese honor, ese privilegio, esa bendición. Lo puede lograr, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Entonces estamos viendo que Él permanece para siempre y dice que también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No se olvide que hemos hablado de la oración de Jesús en San Juan 17, donde Él le dice: Padre, no te ruego por el mundo, te ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los discípulos. ¿Y por qué rogaba por ellos? Dice, para que también ellos le hablaran a otros y que esos otros que iban a creer al mensaje de ellos también fueran guardados. Y de una vez el Señor estaba pidiendo. Así es de que eso es seguro, que el Señor va a interceder. No interceden los llamados santos del santoral de la Iglesia Católica, no, ninguno de ellos. El único que intercede por su alma, por usted, pecador, y por usted que se convierte en hijo de Dios, es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque a Él se le ha puesto en sus manos todo. Y lo vamos a estar leyendo y vamos a pasar al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Así es de que debemos de acercarnos a nuestro Dios, debemos de acercarnos a nuestro Dios por medio de Cristo Jesús, y tenemos que ir a quien corresponde y a quien ha sido asignado, a quien se le ha entregado todo, porque dice que va a estar en su trono en el juicio de todas las naciones. ¿Qué significa eso? Que a Él se le ha entregado todo. Entonces en San Juan, o el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 22, para que vea que armoniza este verso con lo que hemos comenzado leyendo. El verso que yo tengo escrito es el 22, pero me gusta siempre leer un poco antes para mejor entendimiento, porque aquí
se cuestionaba y preguntaban que quién era él y quién era el Hijo del Hombre. ¿Quién te haces a ti mismo?, le decían al Señor. ¿Quién te envió a ti? ¿Quién es tu Padre? Esas eran las preguntas que le hacían. Entonces aquí esta porción cortada en el verso 19 dice, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y nosotros miramos los ejemplos, cuando menos 3 ejemplos en el ministerio de Jesús. Miramos a Lázaro resucitado, porque aquí dice que el Padre levanta a los muertos, pero también le ha dado al Hijo para que Él haga, también igual haga lo mismo. Entonces miramos a un hijo de una viuda en Naín, en la ciudad de Naín, también ya lo llevaban en el féretro y el Señor le habló y abrieron esa caja y se levantó ese muchacho, revivió, volvió a la vida, porque Dios a él le ha dado toda la autoridad y todo el juicio. Por eso es que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 10, que el que no entra por la puerta de las ovejas es ladrón y es salteador, porque la puerta es Cristo Jesús, y todo el que entre por esa puerta, que es Cristo Jesús, será salvo, será satisfecho, será libre, porque es lo que dice, entrará, saldrá y hallará pastos, tendrá una vida total, tendrá esa bendición, tendrá esa plenitud de Dios. Eso es lo que Dios ofrece. Este mundo solamente ofrece miseria, muerte, dolor, vergüenza, y hay que tener cuidado porque al morir en las condiciones que este mundo impone, eso va a ser doloroso, eso va a ser vergonzoso. Por eso hay que acercarnos a Dios. Sigo leyendo la escritura y dice, me faltó el número 3, que es la hija de Jairo. Jesús la levantó. Y esto va de acuerdo a lo que la ley pedía, que eran de 2 a 3 testigos y de 2 a 3 testimonios de que Jesús levantó a personas ya de la muerte. Eso testifica que Él era y que es el Hijo de Dios, que era y es el Mesías de Israel, que es el Salvador del mundo, y que todo el que a Él llega no será avergonzado. Entonces, sigue diciendo la Escritura, que es el verso 22 que habíamos escrito, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces el Padre no juzga, le dio toda la potestad, la autoridad, el juicio a Jesús. Y por eso estamos hablando hoy de Jesús como juez, y hemos mencionado los oficios que Él ha desempeñado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces dice esta escritura otra vez más,
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se recuerdan que Jesús les ha dicho a sus discípulos y a los que le seguían en el Evangelio que estamos leyendo, que es San Juan? Les dice, creéis, dice, en Dios, creed también en mí, les dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, entonces se tiene que creer en el Hijo, porque el que no cree en el Hijo tampoco tiene al Padre, dice el apóstol Juan en las cartas. Así de que nadie puede acercarse a Dios si no es por ese mediador, que es el único mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador. No hay mediadores, no un solo mediador. No hay dioses, solamente hay un Dios. El Dios y Padre, dice la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, y un Señor Jesucristo por el cual y por medio del cual han sido hechas todas las cosas. Y por qué no decir, por medio del cual somos salvos y somos aceptos o recibidos delante del Padre por sus méritos. Entonces Él está salvando hoy a la humanidad, pero un día Él dictará una sentencia, un juicio, ya como un juez, porque eso es lo que estamos mirando hoy en esta ocasión, en estas porciones que estamos leyendo de la palabra del Señor. Y bendito sea nuestro glorioso Salvador. Le voy a leer otra escritura y con esto creo yo que vamos a ir cerrando esta vez, y si Dios permite vamos a seguir hablando de este tema, porque esto es importante. Ahora vamos a pasar a el libro de los Hechos, al capítulo 10. Son versos que hemos introducido en otros comentarios, pero hoy están alineados solamente con este tema y vamos a presentárselo, vamos a leerlos en el nombre del Señor. Entonces, Hechos 10, el verso que tengo escrito es el 42, que habla del tema que hemos comenzado. Pero, como le digo, ya hemos leído en otros segmentos parte de esto que hoy le estoy leyendo en las Santas Escrituras. Y como siempre le digo, porque a mí me gusta leer la palabra del Señor, no me enfada, porque esto es vida y esta es nuestra vida. Esto debe ser nuestro deleite y nuestra alegría, porque conocer a Dios es la alegría más grande que puede tener un ser humano. Y un día vamos a hablar de eso en estos segmentos que llevamos de Sembrando Esperanza en el Alma. Entonces voy a leer lo que parte del discurso de Pedro en la casa de Cornelio. En el verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y el mensaje de Pedro a los reunidos ahí, que eran gentiles y algunos fieles de la circuncisión, en otras palabras, judíos, que le habían acompañado desde Jope cuando vino a la casa de Cornelio, él les dice estas palabras en el 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así es de que queremos decirle que Jesús es el Señor, porque la Biblia lo dice.
Y dice Romanos 10 que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, es salvo, dice. Porque dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces sigue diciendo, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Pedro, como uno de los testigos presenciales, oculares, de estos acontecimientos, él dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y aquí está el verso que habla del tema que hemos iniciado, Jesús como juez sentado en su trono de gloria. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y eso es lo que estamos haciendo, diciéndole a la humanidad, diciéndole a los seres humanos que todavía no han tomado la decisión de recibir la vida eterna y el perdón de sus pecados, que Jesús es el Señor, que Jesús es el juez y que ha sido puesto como juez de vivos y muertos. Y ya hemos dicho qué es lo que hace un juez. Y un día Él va a juzgar a vivos y muertos. Y hemos leído lo que Pedro dice de todo lo que anduvo haciendo el Señor Jesús, ayudando, sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Y en tanto que Jesús no regresa en gloria y viene en las nubes y se sienta en su trono de gloria para juzgar a las naciones, yo quiero decirle que sigue haciendo eso mismo, sanando, libertando a los oprimidos del diablo, liberándolos del alcoholismo, de la droga, de la pornografía, del crimen, de la delincuencia y de toda suerte de males en las que ha incurrido la humanidad, los seres humanos. Él sigue libertando a los satanistas, a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los ocultistas, a los espiritistas, a toda esa gente. Él está libertando hoy, y ahora es el tiempo de que nosotros podemos ser salvos y que podemos acercarnos. Hoy es el tiempo, porque cuando Él haya terminado todo este periodo de gracia que está extendido, que no sabemos cuánto todavía nos queda de esa gracia salvadora sobre esta tierra, es tiempo. Por eso le animamos, le decimos que Él es el Señor, que Él es el juez, que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede salvar, que puede sanar. No confíe en que un brujo, un satanista, un mago, un hechicero, un adivino, un encantador, un espiritista, un ocultista, le va a sanar sus males, su cuerpo, sus enfermedades. El único que sana, el único que perdona es Cristo Jesús. Por eso David dijo, bendice alma mía y bendiga todo mi ser,
tu santo nombre, porque allí él dice todo lo que Dios había hecho por él, le había perdonado todas sus iniquidades, le había sanado todas sus dolencias, lo había librado de la orilla de la sepultura. Todo eso está haciendo nuestro Salvador Jesús hoy en día, antes de que aparezca en las nubes, donde ya no habrá más oportunidad. Por eso hoy es el tiempo de que nos acerquemos a Él. Ya no será ese rostro de ese Cordero inocente, ya no será ese sumo sacerdote que se compadecía de los extraviados, que esa era la función del sacerdocio levítico en el pueblo de Israel. Eso es lo que hizo Jesús. Ya hemos leído que cuando vio las multitudes con necesidades, con aflicciones, Él se llenó de compasión y los ayudó. Pero cuando Él se siente en su trono de gloria, ya no podrá ayudar a nadie, sino que Él va a dictar sentencias. Por eso es que le animamos, le invitamos, amigo querido, que se acerque a Dios, que le ponga atención a la palabra del Señor. Queremos decirle que todavía hay esperanza, que todavía hay salvación, que todavía hay oportunidad, porque usted está vivo, usted todavía puede decir sí o puede decir no. Para cerrar esto le voy a hablar, para comparar las oportunidades perdidas y despreciadas, algo que mi padre nos decía. Él decía que un sacerdote, cuando él era joven, mi padre, dice que ese sacerdote les decía, hablando de la confesión, no le estoy dando crédito a la confesión del sacerdote porque él no puede perdonar, pero algo o mucho de verdad tiene la ilustración que él les decía. Dice que él les decía que debían de confesarse cuando todavía podían hablar, que podían ellos responder, porque dice que él les decía que el que ya lo llevaban, que ya no hablaba, en otras palabras, en coma, para que el sacerdote lo perdonara o se confesara, él hacía la comparación que era como que le dieran un manojo de zacate fresco y tierno a un burro que ya estaba terminando de morir. Una gran ilustración, una gran verdad. Quiero repetirle que no es que estemos recomendándole que se confiese con un sacerdote, estamos extrayendo una verdad de eso que él decía, y eso es cierto de que cuando usted puede hablar, puede decidir, todas sus facultades, todos sus sentidos están trabajando bien, usted es tiempo de que se acerque a Dios, porque cuando usted muera, quiero decirle algo, le pueden rezar 9 días, después le pueden rezar 9 años, después le pueden hacer una misa cada año hasta que los recursos de los familiares les alcance, pero no le ayudará. No lo tome a mal, se lo decimos en el nombre de Jesús y con el amor de Dios, con todo nuestro corazón. No es ningún afán de irritar ni llevarle la contraria a ninguna creencia, a ningún credo, a ninguna fe, no, sino con el fin de despertar su entendimiento y se acerque al único que tiene autoridad y potestad de perdonar pecados y de salvar. Y queremos decirle que es el único que lo ama con amor verdadero, tierno y sincero. Es el único que amó a esta humanidad y nos ama y nos sigue amando. Por eso es que le hablamos, aunque hay cosas que quizás a algunos les ofenda. Queremos decirle que no lo hacemos con ningún afán, sino comparar de que el único que salva es Cristo Jesús. Que queremos comparar su sacrificio, su obra, su amor con las obras muertas que este mundo y la religión ha inventado, que no van a ayudar para nada, que el único que puede salvar y que lo está haciendo hoy antes de sentarse en su trono de gloria es Cristo Jesús. Así es de que deseamos que usted ponga atención
que reciba el perdón de sus pecados, que se acerque a Dios, que Dios le bendiga y muchas gracias por escuchar esta palabra que es para su propio beneficio y bendición, que para nuestro Dios el Padre y su Santo Hijo y su Santo Espíritu sea la honra y la gloria, y para usted y para nosotros que servimos un poco sea la bendición. Muchas gracias y que Dios le bendiga.